Éxodo 34:7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Oremos. Padre Santo, venimos delante tuyo, reconociendo que tú eres nuestro Dios soberano, todopoderoso, que eres el creador del cielo y de la tierra, Señor, y que nosotros somos tus criaturas, Señor, y que por tu misericordia es que tú nos permites, Señor, abrir los ojos cada mañana, Señor, y venimos a disfrutar de tu creación, Señor. Padre, ayúdanos mediante este estudio, esta predicación, Señor, a que entendamos la seriedad de tu poder y de tus juicios, Señor, que son terribles, Señor. Padre Santo, obra en nuestros corazones, transfórmalos y danos un corazón que te ame, que te alabe y te glorifique, Señor, con vidas transformadas, Señor. Todo esto para tu gloria. Y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a continuar con nuestro estudio de la confesión en el capítulo 2, párrafo 1.8. Para los que no han estado últimamente, hemos tenido ya cerca de 7 estudios y medio estudiando los atributos de Dios en el capítulo 2, en el párrafo 1. Y hemos tomado ya cerca de 7 clases y media para estudiar acerca de nuestro Dios. Y el día de hoy nos enfocaremos en la última parte de este párrafo, en el punto 8 del capítulo, que dice: y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Título del estudio: la justicia de Dios. Y esta tarde veremos una parte de su justicia que a nadie le gusta pensar o estudiar, porque solemos pensar en Dios muchas veces como un viejito, ¿verdad? De barbas, canoso, regordete y bonachón, más parecido a la idea que tenemos del Santa Claus, ¿verdad? Y pensamos que Él es incapaz de castigar y que está obligado, en todo caso, a perdonar y tolerar todo. Pero veremos que ese no es el Dios de la Biblia. Y es que hoy veremos su justicia descrita negativamente. En otras palabras, veremos cómo Dios castiga al culpable. Y les quiero recordar nuevamente que llevamos varias clases estudiando sus atributos. Y las últimas 2 clases especialmente estudiamos y abundamos en el amor de Dios, ya que vimos que Dios es amantísimo, benigno, misericordioso, es extremadamente paciente o longánimo, como dice la confesión, abundante en bondad y verdad, y que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y vimos que en esta declaración de la confesión está concentrada una descripción de su amor, una demostración del amor a sus criaturas, es decir, cómo Dios manifiesta su amor. Y dada la condición del hombre caído, muerto en delitos y pecados, vimos que este amor es manifestado gloriosamente teniendo misericordia por sus criaturas. Y es que no solo tenemos un Dios santo y bueno, sino también que es paciente y misericordioso. Porque noten cómo termina el punto de la confesión. Dice:
que perdona, el punto 7, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado de sus criaturas. Eso es misericordia, que Él perdone al pecador. Y como hemos estudiado, obviamente Él perdona al pecador arrepentido. Y también hay que recordar que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y hay algo que también vimos la clase pasada, y fue que vimos una parte o una cara de su justicia. Y vimos hace 2 semanas su justicia descrita positivamente, como lo llama Sam Waldron en su estudio de la confesión. Y vimos que esta justicia descrita positiva la vimos desde 2 aspectos. En cuanto a qué se refiere esta declaración que Dios es galardonador de los que le buscan con diligencia. En la primera parte del punto 8. Y vimos Hebreos 11:6 que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto significa, primero que nada, que debemos creer que hay un Dios, creador todopoderoso, y que Él recompensa con salvación, esto es, con justificación, a quien se acerca a Él responsablemente. Y vemos que esto solo puede ser en arrepentimiento y fe en Jesucristo. En otras palabras, reconoces tu responsabilidad al pecar, le pones nombre a los pecados que cometes día tras día y reconoces que eres un pecador y reconoces que solo por la obra de Cristo es que puedes estar en paz con Dios y ser justificado. Y es entonces ahí donde vemos aún más grande esta misericordia, es decir, su gran amor. Porque a pesar de toda la terquedad e impiedad con la que hemos vivido muchos años, la cual merece la ira de Dios, Dios no nos ha dado lo que merecemos, sino que hemos sido objetos de su paciencia, su misericordia y amor, que es manifestada en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En segundo lugar, también debemos entender que ahora, los que ya son creyentes, somos templos del Espíritu Santo, que es Dios. Y Él nos capacita para que podamos obedecer su palabra por amor. Es decir, en respuesta a su amor misericordioso. Es que ahora queremos obedecer como una respuesta, como un fruto de su misericordia. Y de esta forma, escuchen, también Él es galardonador de los que lo buscan con diligencia, responsablemente. Y no es que sea un favor el cual nos ganamos con méritos, sino que es una recompensa que Él promete a sus hijos, a aquellos que están en Cristo. Aquellos que vino a salvar y a ser partícipes de su promesa, de la naturaleza divina, del Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:4 nos habla de esto. Desde el versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado, escuchen, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo
a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor promete galardonar a quienes lo buscan con diligencia, los cuales están en Cristo. Hermanos, entonces hasta ahora hemos visto atributos de Dios en el que podemos ver su carácter, su poder, su paciencia y su bendita misericordia. Pero el día de hoy veremos su justicia desde el otro ángulo, porque así como es todopoderoso, misericordioso y galardonador para bendecir con preciosas y grandísimas promesas a los que se acercan a Él correctamente, diligentemente, de la misma forma Él es todopoderoso y sobre todo es justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. En otras palabras, después de escuchar de su gran amor, misericordia y paciencia, con la cual realmente nos gloriamos y nos gozamos todos, escuchando su misericordia, paciencia, meditaremos en su gran castigo al pecador no arrepentido, al que ha pasado por alto su paciencia y amor. Y la confesión nos dice que Dios es justísimo en sus juicios. Y esto es algo que empezamos a ver desde el punto 6 en este mismo párrafo, donde vimos la justicia perfecta y absoluta de Dios. Es decir, que Él no es un juez que se equivoque. Los jueces terrenales se equivocan, se venden, se corrompen, pero Dios no. Él no se equivoca al castigar, pues de entrada todos merecemos el castigo, ya que todos hemos pecado contra Él. Tal como dice Pablo en Romanos, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Pero decimos que no hay injusticia en Dios, porque unos reciben misericordia y otros justicia, pero nadie injusticia. Escuchen muy bien esto, hermanos jóvenes. Nadie recibe injusticia. Nadie. Unos reciben misericordia y otros justicia, los que se pierden. Pero nadie recibe injusticia. Es decir, los que se pierden, los que rechazan al Dios vivo, recibirán justicia, la paga de sus pecados, el salario de sus pecados, el precio de no haberse arrepentido. Estos son los que reciben justicia. Y esto es ahora en lo que la confesión se enfoca en este último punto del párrafo 8, en su castigo, porque Dios es justísimo y terrible en sus juicios. Vean cómo los escritores describen sus juicios como terribles. Y veremos que esta declaración está de acuerdo a la palabra de Dios, porque nuestro Dios, hermanos, es fuego consumidor. Como dice el escritor en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 29, y lo dice como advertencia. Pero ahora para esto quiero que vayan conmigo a Hebreos 10, versículos 26 al 31.
Hebreos 10, 26 al 31, donde podemos meditar esta advertencia. Versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, escuchen, jóvenes, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no hay más sacrificio. Y escuchen el versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y el escritor está hablando de una sentencia emitida por un juez, el justísimo creador del cielo y de la tierra. Y hermanos, ¿cómo no será una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, es decir, a sus enemigos, si Él, nuestro Dios soberano, todopoderoso, misericordioso, ha mostrado ya su gran amor? Él ha mostrado ya su gran amor. ¿Cómo no ha de ser una expectación horrenda de juicio y de hervor de fuego, esperando a devorar a los adversarios, a los enemigos de Él? Si Él ha derramado ya la sangre de su Hijo amado, en quien tiene complacencia. Es importante, jóvenes, que escuchen esto. ¿Cómo no será una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, a sus enemigos, si Él ha mostrado ya su gran amor, si Él ha derramado ya la sangre de su Hijo amado, en quien tiene complacencia? Y esta horrenda expectación de juicio, hermanos, esto es lo que le espera a todo hombre no arrepentido. Todo hombre que no reacciona al conocimiento de la verdad. Pero incluso todo hombre está sin excusa de rechazar a Dios, como dice Romanos 1, 18 al 20. No hay excusa para nadie. Y también tenemos que reconocer y saber que muchos ya han recibido el conocimiento del que es misericordioso, del que es abundante en bondad y verdad, que es Cristo, nuestro Dios. Y es que, hermanos, aunque en este pasaje de Hebreos se da una advertencia contra el que peca deliberadamente, en él también podemos ver claramente lo justísimo y terrible de sus juicios. Cuando entiendes la relación entre el incumplimiento de la ley por parte de sus criaturas con la paciencia y misericordia de Dios por el otro lado. El incumplimiento de la ley por parte de las criaturas, del hombre, con la paciencia y misericordia de Dios. Pero sobre todo el rechazo de la sangre del pacto de nuestro Señor Jesucristo. El rechazo del Evangelio, del conocimiento de la verdad, de que hay perdón de pecados si vienes en arrepentimiento y fe. Porque noten Hebreos 10, versículo 26, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En otras palabras, hermanos, escuchar el Evangelio y voluntariamente rechazarlo, prefiriendo el pecado, amando más tus pecados, nos conduce a un juicio horrendo y se hace una referencia al infierno que consume a quienes rechazan a Cristo y son llamados adversarios, enemigos del santo, santo, santo Dios. Porque ya no hay otro sacrificio y las obras de iniquidad de un no arrepentido solo avivan el fuego día tras día. Esto es algo serio, porque el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre.
Él dijo, consumado es. It is finished. Ya está hecho. Ya no hay más sacrificio. Noten, la confesión continúa con que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Noten el versículo 28 de Hebreos 10. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. En otras palabras, quienes viven violando la ley santa de Dios deliberadamente, la cual es el reflejo de su carácter santo, morirán irremisiblemente, esto es, sin duda, definitivamente, y enfrentarán el justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios, quien no tomará por inocente al culpable, porque están en rebelión y son adversarios de Dios, y son injustos al violar su ley, y el fuego va a devorarlos, como dice el pasaje, versículo 27. Y hermanos, esta es la condición de toda persona sin Cristo, pero también puede ser la condición de un apóstata. Y ambos deberán enfrentar este juicio con su propia justicia, la cual se queda corta del estándar santo de Dios, quien odia todo pecado. Y Él estableció para el hombre morir una vez y después el juicio. Y de esto no hay duda. Todos moriremos y responderemos delante de Él. Esto es lo que advirtió Josué a los israelitas después de recordarles la salvación de Dios, la liberación del pueblo. Después de haberles hecho bien por su misericordia, en Josué 24:19, él les dice entonces, Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados, no los tolerará. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. Y hermanos, si alguien cree que no necesita a Cristo y se cree buena persona y cree que con su justicia es suficiente, déjame decirte que la palabra es clara, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 19. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es decir, aquellos que no se conforman al estándar santo de Dios. Dice, no erréis, no te engañes, no te equivoques, ni los fornicarios, esto es los inmorales sexuales, ni los idólatras, es decir, los que no tienen a Dios en primer lugar, los que ponen otras o cualquier otra cosa delante de Dios, son llamados idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Y esta palabra afeminados es muy amplia y solemos limitarla únicamente, hermanos, a homosexuales, ¿ya? Pero no, la palabra afeminado lleva implícito todo hombre que no está haciéndose cargo de su masculinidad, de su responsabilidad como hombre. Es decir, que no está tomando esa responsabilidad de llevarla a cabo, está teniendo una actitud de una mujer. Es muy amplio. Ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes,
ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esta es una lista representativa, no es exhaustiva, porque en otros versículos, en otras citas podemos encontrar otra lista en la cual están incluidos los desobedientes a los padres, por ejemplo. Aquellos que no honran a sus padres y no los respetan. Están en otra lista. Así que no es solo una lista representativa. Y la Biblia es clara al decir que aquellos que no entrarán al reino de Dios serán echados al horno de fuego, como dice Cristo en Mateo 13:50. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Advirtió más del infierno. Porque él sabía que en nuestra naturaleza ignoramos eso. En el Sermón del Monte, cuando llama la atención sobre el adulterio, él dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo, dice, sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y recuerden, hermanos, que llevamos 7 clases y medias hablando de los atributos de Dios, de su poder, de su omnisciencia, de su bondad, de su benignidad, de su paciencia, de su misericordia y de cómo perdona el pecado. Pero es necesario conocer todos los atributos de nuestro Dios. Y es que la idea es la de que todo pecado, incluso el que está en el corazón o en los pensamientos o la vista, será juzgado. Y todo el individuo, incluido su cuerpo, será arrojado al horno de fuego. Y pasará la eternidad en el infierno. Y escuchen, no solo porque son pecadores, sino porque Dios es justísimo y paciente. Pero en un desprecio a Dios han rechazado el único sacrificio válido que fue dado como muestra de su misericordia, a nuestro Señor Jesucristo. Noten el versículo 29 de Hebreos 10. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Rechazar a Cristo pecando deliberadamente después del conocimiento del Evangelio, Dios lo considera como pisotear a su Hijo, y considerar su sangre derramada como cualquier cosa, es decir, la sangre de su promesa, de su pacto, lo considera como pisotear a sus hijos, porque está resistiendo y rechazando la gracia ofrecida, el conocimiento de la verdad. Y el escritor de los Hebreos agrega en este punto: conocemos al soberano, quien promete pagar a estos rebeldes. Versículo 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. El puritano Thomas Godwin, en su libro La paga del pecado, dice: la idea es que Dios mismo, por sus propias manos, es decir, el poder de su ira, es el ejecutor inmediato de ese castigo o destrucción de las almas de los hombres en el infierno. Y lo terrible de ese castigo, él agrega, es caer en las manos del Dios vivo. Es decir, es una caída en las manos del Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
Versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Un sermón muy conocido, muy famoso de Jonathan Edwards, narra que mientras estaba predicando y pasaba por estos versículos, se oía el clamor de la gente, los lamentos y los gritos de las personas cuando escuchaban este mensaje. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es decir, que Él es el juez en autoridad sobre sus criaturas, quien dicta la sentencia y al mismo tiempo Él es el vengador, pues Él es la parte lesionada y provocada, y como tal es quien ejecuta el castigo. Como si dijera, déjenmelos a mí. Mía es la venganza. En Mateo 10:28, Cristo advierte a sus discípulos a quién deben temer cuando viniera la persecución. Él dice claramente, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Juan Calvino dice, solo Dios tiene el poder de otorgar vida eterna y solo Dios tiene el poder de infligir la muerte eterna. John Hill, otro puritano, dice, esta es una descripción de Dios y de su poder, que es capaz de hacer lo que los hombres no son, pero Él es capaz de destruir. Es decir, tiene el poder para atormentar y castigar, tanto a cuerpo como alma, en el infierno, en quemaduras eternas. Así como Él es misericordioso y grande en bondad y en verdad, de la misma forma también por el otro lado tiene el poder de castigar y atormentar a quien haya rechazado el conocimiento de la verdad. ¿Y cómo no? Si costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él recibió ya la paga por nuestros pecados. ¿Cómo poder esperar y creer que nosotros en nuestra propia justicia podemos presentarnos delante de Él y pensar que nos va a recibir con un festejo después de haber rechazado al único sacrificio? No hay forma, hermano. Dios nos da una advertencia de esta destrucción. Todavía cuando estamos en la tierra, escuchen, Dios nos da una advertencia de esta destrucción todavía cuando estamos en la tierra. En otras palabras, este es un aviso previo, temible a las conciencias acerca de este castigo. Eso también es misericordia. Y pregunto, ¿qué castigo puede ser más doloroso que morir sin misericordia? ¿Qué castigo puede ser más doloroso que morir sin misericordia? Y es un juego de palabras. La respuesta es morir por misericordia, es decir, por la misericordia y la gracia que ellos despreciaron. Por eso, por la misericordia y la gracia que ellos despreciaron. Qué temible es el caso cuando no solo la justicia de Dios, sino su gracia y misericordia son ignoradas, abusadas y claman venganza. En Romanos 2 vemos la misma idea en los versículos 5 al 8. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y es lo que vemos en Éxodo 34, versículos 6 y 7. Vemos esta relación muy clara. Primero vemos la descripción de Dios, de su poder, piedad, paciencia, misericordia, al perdonar a millares. Versículos 6 y 7 en la primera parte.
Pero enseguida viene la afirmación de que su justicia es perfecta, no teniendo por inocente al malvado. Versículo 7, parte final. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Hay una frase muy común en el evangelicalismo que dice que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Pero eso no es lo que vemos en la Biblia. El Salmo 5, versículos 5 y 6, el salmista nos habla de cómo es la relación de Dios con el pecador. Y hay infinidad de versículos. Él dice que los insensatos no estarán delante de sus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Ninguno de estos adjetivos hablan de perdón o de una gracia recibida después de haber rechazado el único sacrificio. En Nahum capítulo 1 dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Hemos visto la justicia de Dios descrita negativamente como advertencia, que también es misericordia. Advertirnos aún estando aquí en la tierra es una advertencia llena de misericordia. Ya queda en cada uno de nosotros si queremos tomar esta misericordia en arrepentimiento y fe, o solamente nuestro corazón se endurece y continuamos tercos. Pero me gustaría dar unas palabras de ánimo a aquellos que están en Cristo. Hebreos 12. Solo voy a leerles algunos versículos de este capítulo que son muy consoladores para aquellos que están en Cristo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nuestro Señor recibió el pago por nuestros pecados. Considéralos y que sean de ánimo para que no te canses y no desmayes. Versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, haciendo referencia al monte Sinaí, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablare más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, mis hermanos, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos,
a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Como creyentes nos acercamos a la Jerusalén celestial, al monte de Sión, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, quien es el mediador del nuevo pacto y quien ha pagado ya por los pecados. No despreciemos tal misericordia y tal bondad con nosotros. Confesión de Fe, capítulo 2, párrafo 1.8. Y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Oremos. Padre Santo, venimos delante tuyo, reconociendo que tú eres el soberano todopoderoso, Señor, y que tú eres el juez justísimo, y que tú has dado a tu Hijo como sacrificio perfecto para el perdón de los pecados. Padre, te pido que obres en los corazones de todos hoy aquí, para arrepentimiento, para que vengamos a ti en fe, poniendo nuestra confianza en tu Hijo como nuestro Salvador. Padre, te pido que bendigas a tu iglesia, Señor, y bendigas a cada alma presente el día hoy de aquí y le concedas arrepentimiento y fe. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.